¿Cómo estás, Joaquín? Buenas Muy noches. bien, Juan, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, queremos contar ya mismo lo que pasaba con el testimonio Así es. de Telma Fardín, que incluso tuvo impacto en el gobierno, en la política. A ver, el presidente tomó hoy dos decisiones o hizo dos cosas sobre este tema. Uno fue ordenar que se levantara un spot que el gobierno había hecho contra la violencia contra las mujeres y en la que precisamente participaba Juan D'Artés. Uno de los tantos que participaba era Juan D'Artés. Y la otra fue un pronunciamiento personal del presidente que prometió erradicar o hacer todo lo posible por erradicar cualquier violación contra las mujeres. Yo creo que este es un movimiento que, si bien nació en Estados Unidos, a partir de este caso, del caso este que estamos analizando, llegó con mucha fuerza al país y creo que las cosas ya no van a ser como antes. Creo que van a cambiar mucho las cosas, porque era un aspecto de la mujer que estaba rezagado. En muchos otros aspectos, la mujer alcanzó casi la igualdad con los hombres. No nos olvidemos que hoy la persona más importante de Europa es una mujer, Angela Merkel. La persona que ganó en votos, no en delegados, en votos, la última elección de los Estados Unidos fue una mujer, Hillary Clinton. Hay innumerables mujeres que están a cargo de empresas multinacionales, de empresas enormes, que ocupan cargos directivos de menor jerarquía, pero importantes. En esos aspectos la mujer fue igualándose al hombre. Ahora, en el aspecto del acoso sexual y de la violencia, que no es lo mismo, pero que es tan grave como el acoso sexual, la violencia, porque además la violencia a veces termina en la muerte, en eso quedó rezagado, quedó como una cosa escondida de la que no se habla. De eso no se habla. Lo que provocaba el silencio era que se siguiera con los abusos sexuales y era que la violencia en la mujer tiene números mucho más altos de los que se conocen. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que no lo denuncian por temor, por la indefensión económica, porque quedan sin el respaldo económico. Sí, por los hijos. Y por los hijos, digamos. Pero no solo son las esposas, también las novias. Claro. No es un fenómeno solo de la Argentina, si bien la Argentina tiene un índice alto de violencia y de abuso a la mujer, pero son casos que se reproducen en todo el mundo. En España hace poco hubo casos lamentables de violencia y también de abuso. Digo, yo creo que esto llegó acá, que en Estados Unidos se llamó Me Too. Sí. Yo también creo que acá se tomó una frase que es mejor, que no es no, digamos, es más clara. Claro. El Me Too puede ser yo también para cualquier cosa. El no es no es muy claro para, sobre todo para los casos de violaciones, ¿no? O de abuso sexual. Me parece que este es un caso que, digamos, y me parece bien que el gobierno haya tomado esto ya desde la política, porque hasta hace poco esto era un tema social, digamos, un tema o policial, o social o policial, claro. pero la política no se metía. Me parece que la política empiece a incorporarse a este debate, comprometiéndose a hacer cosas concretas, porque no solo se trata ya desde la política de pronunciarse, todos se pueden pronunciar. El problema es que la política tiene que actuar sobre esto, ¿no? Elevando la pena de los abusadores, elevando la pena de los violadores, digamos, dejándole además a la mujer la posibilidad de que su palabra no necesite de pruebas, porque a veces la violencia sí tiene pruebas, porque le deja golpes en el cuerpo, sí. Y eso sí se puede rápidamente comprobar con un forense. El problema es el abuso sexual. ¿Cómo se prueba el abuso sexual? Generalmente el abuso sexual se hace en un lugar íntimo, donde no hay testigos. Entonces me parece que hay que darle a la mujer la posibilidad de que su palabra valga como prueba, que es una novedad en el derecho penal liberal argentino, claro. Donde cualquier delito que se denuncie necesita una prueba. Claro, ¿no? Siempre se requiere alguna documentación. Pero no hay que hacerlo en el caso de los abusos sexuales. Como hace poco, esta es una discusión en otro ámbito, pero que estuvo con los casos de pedofilia en la iglesia. Claro. Y el Papa Francisco dijo que no era necesario pruebas porque no las había, no las puede haber.
sobre los abusos sexuales a menores. También en la mujer pasa lo mismo. No debería necesitarse pruebas de abuso sexual. La palabra de la mujer basta. Así es. Claro, en menores es prácticamente incomprobable esa prueba. Pero es ante que un mayor con es, muchísimo poder que claro. lo somete con miedo, lo somete con amenazas, con extorsiones. ¿Qué prueba puede dar un menor de edad? Y lo mismo pasa con las mujeres. Claro. Es decir, que estas cosas generalmente se hacen en ámbitos donde no hay testigos, en un ámbito donde están los dos nada más. Es muy difícil, el caso que estamos viendo, el de Juan D'Artés y esta actriz. La actriz dice que estaban los dos solos en un hotel. Es decir, hay que creerle, porque si no, hay que pedir pruebas. Y las pruebas son muy difíciles de encontrar en estos casos. Entonces, a partir de ahí, si aplicamos el derecho tal como está, con la necesidad de la prueba, lo que vamos a tener es la impunidad, porque la prueba es imposible en estos casos. Claro. ¿No? Y por lo tanto, la continuidad de este fenómeno lamentable, detestable, de la violencia y sobre todo de los abusos, ahora, que son los que menos pruebas tienen. Es tienen. muy interesante que lo plantees, Joaquín, pero esto requiere entonces una reforma del Código Sí, Penal. Claro. Por eso Porque digo, un juez hoy, ¿qué hace normalmente en un caso así? generalmente Llama a declarar a uno, a otro, escucha... Y depende un poco del criterio que tenga el juez, de si le creyó a uno, no le creyó al otro. Depende mucho de lo que el juez, de la percepción que el juez tenga del caso. Con las leyes actuales. Con las leyes actuales. Claro. En el caso de que la política actúe, no solo se pronuncie, sino actúe, y bueno, tendrán que modificarse las leyes para que la palabra de la mujer sea suficiente, ¿no? Claro. Y digamos, por supuesto, tiene que ser alguien que, como esta actriz, actuó con este señor, estuvo con él, digamos, que tenga un grado de verosimilitud razonable, ¿no? Claro. Obviamente. La política llega ahora porque, digamos, se produjo este desenlace tan impresionante. Le faltó un poquito quizás de rapidez a la política. Yo creo que, a ver, el fenómeno o el movimiento Me Too empezó en Estados Unidos, donde cayeron productores, actores, conductores de televisión, hubo mucha gente importante. Siguió en Europa. Yo creo que acá estaba el movimiento de las mujeres estaba en otro tema, que era el tema del aborto. Entonces medio que pasó, obviamente que se lo tuvo en cuenta, pero no con la fuerza que está ahora. Pasado el tema del aborto, yo creo que ahora, y con este tema muy concreto, con una denuncia avalada además por más de 20 actrices, ahora por la Asociación Argentina de Actores, yo creo que esto llegó con una fuerza que realmente no tenía antes, ¿no? Bien. Joaquín, el otro tema, político en este caso también, porque tiene que ver con la política, es el de los cuadernos de las coimas, que vuelve con fuerza porque aparecen apellidos nada menos que de los Macri. Así es. Franco Macri y Gianfranco Macri. Así es. Yo creo sinceramente que en este caso del padre y el hermano del presidente no va a terminar en nada, digamos, va a terminar... ¿Por qué? Porque hay una serie de razones. En primer lugar, la ventana que está investigando el juez es 2004-2007. En el 2004 ya la familia Macri tenía solo el 7% de Autopistas del Sol y el acceso oeste, que son en los únicos dos lugares donde ellos estaban. No tenía ni siquiera un representante en el directorio de las empresas. Con lo cual yo creo que esto va a terminar rápidamente. Desde ya el padre del presidente no puede ir a declarar porque está en un estado de salud grave desde hace mucho tiempo. Irá el hermano. Creo que el hermano está llegando mañana, que es el día de la declaración, pero creo que llega muy temprano y seguramente pedirá una prórroga de 24, 48 horas para poder estar en el exterior en este momento. Lo que sí creo es que esto nos marca dos antecedentes que antes no existían. Uno, que hay un juez que llama al hermano y al padre del presidente. No nos olvidemos que en este país, este señor que salió hoy en libertad, Amado Boudou, cuando era vicepresidente y lo acusaron del caso por el que está en prisión, en una conferencia de prensa
volteó al Procurador General de la Nación, es decir, al jefe de todos los fiscales, Esteban al Rodríguez. fiscal que estaba tratando el caso, Carlos Rívolo, y al juez que estaba tratando el caso, Daniel Rafecas. En este país, donde las cosas se movían así, aparece un gobierno sorprendido porque lee en el mismo momento que estábamos leyendo vos y yo la noticia de que un juez citó al padre y al hermano del presidente. Esto me parece una novedad importante. El otro aspecto de esto es que el kirchnerismo se quedó sin discurso, porque hasta ahora, ¿qué es lo que decía la defensa del kirchnerismo? La defensa mediática del kirchnerismo. A Cristina Kirchner y a los funcionarios de Cristina Kirchner los persigue la justicia por orden de Macri. Ahora digo, si Macri ordena perseguir a Cristina, ¿por qué no ordena que no lo convoquen al padre y al hermano? Y creo que el kirchnerismo se ha quedado sin discurso después de todo esto. Creo que digamos, esto le hace bien al país, por más que la familia Macri seguramente estará muy disgustada, muy molesta, porque bueno, por todas estas razones, no tenían mucha vinculación con el tema, con el tema de las autopistas, son convocados. Esto obviamente tiene una repercusión en el exterior. Esto que estamos diciendo en el exterior no se sabe mucho, lo que se sabe es el titular, que el padre y el hermano del presidente argentino han sido convocados por un juez por actos de presunta corrupción. Así que no deben estar molestos, pero digo, como antecedente, como precedente institucional y como síntoma de un cambio institucional importante, hay que destacarlo. ¿No? Y hay críticas incluso desde dentro del gobierno, habrás escuchado, o por lo menos observaciones, de que este escándalo de corrupción perjudica todavía más al gobierno y a la economía. Como si hubiera un dilema entre que corra la corrupción porque si no la economía no levanta. Es un debate inútil. Es un debate inútil porque, digamos, podemos decir, ¿tiene que continuar la justicia investigando? Sí, bueno, es lo que va a hacer. Sí. No importa, va a seguir investigando. Digamos, lo que podamos debatir fuera del ámbito de la justicia sobre si debe o no continuar la justicia es un debate inútil, porque la justicia va a seguir investigando. Hay papeles, hay plazos, hay pruebas, hay confesiones. Sí. ¿Qué más puede hacer la justicia? Si convenimos todo en que no es en que no es conveniente que se investigue, ¿qué va a hacer la justicia con todo eso? Claro. ¿Lo va a esconder? ¿Lo va a quemar? Es un debate inútil eso. Inútil. Muy bien. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a vos, Juan.